¿Es tu primera vez en Colombia? Sí, es el primer viaje que hago y creo que va a haber uno nuevo en algún momento. ¿Te gusta? Sí, está muy bonito, es lindo para conocerlo. Hay muchos lugares que han quedado pendientes en algún momento para volverlos a ver. Sí. How do you feel about this place? It's a quiet place. Small village. Yeah, it's really nice. People are so not very friendly. But it's an isolated place, and if you want to relax a couple of days, it's perfect. Are you going straight to somewhere? Because the immigration is not open now because there is no electricity. Okay. You can't stamp your passport without electricity.
¿qué era tu ruta de Perú hasta Capurganá? Bueno, sí, tuve un viaje monumental, diría yo. Me vine, salí de Lima, llegué a Tumbes, Ujú. estuve en las playas, en la frontera. Ajá. Punta Sal, un lugar muy hermoso también, muy lindo. Ya quería volver. Es uno de los lugares que fui, me gustó y dices, hay que volver en alguna otra oportunidad. Y bueno, está sitio ahora. Ok. ¿Y está Y en de Perú? ahí está en Perú, está, Ok. Sí. está al norte de Perú, Ok. Tumbes. Un lugar muy lindo. Ujú. También es playa, es costa, es Mm. muy bonito. Y de ahí, bueno, sale a Guayaquil, ¿no? Ajá. Guayaquil también, lugar lindo, Ecuador, Quito, y así continúa, frontera, Colombia, Colombia, de la frontera hice Medellín, Ujú. de Medellín a Turbo, Sí. Turbo, Ajá. Capurganá. Ok. Sí. How did you come here? By speedboat and bus from Ah. Medellin Okay, so you took bus from Medellin and then where did you go? to Turbo, Turbo, okay. and then by speedboat 2.5 hours. Okay, how was the ride? Yeah, bumpy. A little bit, yeah. Entonces, y ya llegar aquí con el tema del el bote y la lancha, eso sí, ya fue como un despierta que esto no es un bus, como... Sí. ¿Estaba mareada? No, por suerte ya tenía una informativa de que tomara precauciones, entonces Ok. como que vino ¿Tomaste bien. algunas, No, estuve tranquilamente. Ok. Le tuve que sacar lo mejor porque si no, no sé, me hubiera puesto tal vez nerviosa. Fueron 2 horas y monedas, Sí, más en o sentido menos. así, Sí. ¿no? De estar sobre mar adentro, así que Ajá. no es común para uno, Mm. no es común, entonces. Y Sí, bueno, había mucho agua. sí, mucha agua, de pronto se todo cayó, mojado. No, nosotros tuvimos una parte, era que más era el movimiento, Ajá. ¿no? Porque agua la parte de atrás y nosotros, pero sí, la pasamos Ujú. muy a gusto dentro de todo, sí, Ok. nos divertimos. Al principio era puro gritos, después sí, ya, pero también veías a qué hora llega. Ok. Quería llegar pronto, sí, Sí, sí. sí. Ujú, eso. When we were in Turbo, it was funny. We were just shooting there in the harbor, and then they got really irritated that you can't shoot here. And then the immigration came, and they took us to some place and checked our passports. And then they Really? were asking all the time that, "Are you journalists? Are you journalists?" And I asked them, I think I've seen you. "Okay, you saw us shooting there." Yeah. Okay, yeah. So it was really funny, and then I was asking them that why are you so afraid of journalists? And just show me your passport. I need to check it for your own safety. And then okay, we showed them. Then he checked them. All right. And then he asked once more, "Are you journalists?" But once in your lifetime to be in a city which is called Turbo. Yeah, it sounds like a funny name, Turbo. Turbo. It sounds like some kind of drug or something. Yeah, it's a strange city. Noisy. Yeah. Yeah, it was actually the only Colombian city so far we have visited where the tap water was not drinkable. It was so bad that it was like porridge.
we went yesterday for a little walk. We walked from this Capurcana. From here, we walked all the way to Panama. How was the trail? How did you like it? It was nice. Yeah. Both ways, path is a bit muddy, but it's always in the jungle. La caminata y todo un poco ligeramente tediosa, pero cuando llegas a la cima, cuando dices llegaste, no, fue algo muy... Era como que sentía que... sí, que se... O sea, tu imagen totalmente cambia, ¿no? Un lugar maravilloso, la verdad me gustó y dije, sí, vale la pena. Sí, Creo que ahí fue que dije, sí, vale la pena todo esto. Porque hasta antes como que, no, a ver si eso fue un viaje, como te dije, monumental de todo, hacer toda esa travesía. Pero de pronto cuando llegamos a aquel lugar sí, sentí que valía la pena. Un lugar muy lindo, muy tranquilo, muy lindo. It can rain something like 3 times a day or so, and that path it gets really muddy when it's raining. This is something that you can walk without backpack and without a lot of stuff. But if you have all your backpack and all your gear with you, then it might not be so fun anymore because it's a slippery mudslide. Paseo grande, una ruta grande. Pero están haciendo paradas o van es derecho de... Sí, sí. Pero no caminando. Ah, no, todo caminando no, porque complicado. Sí, sí.
Por supuesto, hay problemas en sitios turísticos como esto. Ayer tomamos un lancho para Sapsurro Sí. y había un pequeño incidente a ver, Con los precios, las con- tarifas. sí. Bueno, eso es, te digo, creo que yo como latina, Sí, ok. como que voy entendiendo un poco, porque ya cuando uno sale del lugar que es, vas también predispuesta a las cosas que pueden pasar, ¿no? Ajá. Entonces, sales de tu lugar. Entonces, muchas veces te tienes que adaptar al Sí. ambiente, al lugar en el que estás, ¿no? Ajá. Y estos temas que siempre pasan con el tema de las habilidades de cada uno que quieran aprovechar las circunstancias, ¿no? O sea, Sí. como por ejemplo ayer decíamos que ellos decían un precio por un pasaje y de Sí. pronto manejan a la persona indirectamente, ¿no? Te dicen, que si esto, que a la persona puedo aprovechar de una forma o de otra. Siempre Sí. se ve eso, siempre se ve. Sí. Entonces eso también hace de que pues uno pueda tomar sus precauciones en el momento de ver las cosas claras, como, oye, cuánto es y cómo es, y bueno, y quedamos así, ¿no? Sí. Sí pasa de que cuando uno toma la decisión sin que hayas quedado a un arreglo, de pronto, ¿qué se hace? Como ayer, ¿no? Entonces, Sí. y tener que llegar al final para no estar en discordia, estar fastidiada uno del otro, tratar de llegar a algo ecuánime, algo intermedio, ni para ti, ni te perjudicas tú, Sí, ni me sí, sí. perjudico yo tampoco. Entonces es algo, ver algo salomónico, algo a medias. Ok, Ujú, ok. ¿Y has viajado con Marcus, que está europeo? ¿Crees que, qué piensas? ¿Él tiene más problemas que tú porque tú hablas Eh, castellano también? Sí, sí, ¿Hay diferencia? sí, Ajá. sí hay mucha ¿Cómo se diferencia. ve? Mucha diferencia, lo notas muchas veces en algunos lugares, que por ejemplo lo percibo yo directamente, por ejemplo con los precios, como hablábamos en algún Sí. lugar que quieres comprar algo, quieres consumir Ajá. algo, o que sí, que quieres hacer algo, de pronto te cambian todo, ¿no? Ajá. Porque te ven con una persona diferente. Sí. Y bueno, yo en ese aspecto trato de ver por el idioma, trato de negociar porque es Sí. nuestra habilidad. Sí. Entonces tratamos de poder ver un precio cuando siempre te dicen, no, esto cuesta tanto, pero de pronto, bien, ¿quién viene? Y Ajá. te levantan las tarifas de eso. Ok. Entonces se aprovecha de la persona, Sí. ¿no? Sí, sí. También me parece que hay discriminación en ese aspecto. Muchas veces creo yo sentir de que se sienten discriminados, ¿no? Ajá. No, ¿por qué? Porque por ahí, por tu color, es como Sí, que, sí, sí. te cambian directamente. Entonces, de una u otra forma es discriminación Sí, sí, también. sí, sí. Ujú, ujú. Claro, no para más, o sea, no para menos, sino para más. Sí. Igual es aprovechar. Entonces, como que Sí. no está bueno eso. Pero sí se siente que hay mucha diferencia. ¿Pero crees que es un problema colombiano o es No, en no, todo es en América todo, Latina? no, es en todo, me Sí, parece, sí, sí. ok. Tanto en Perú también, en Bolivia también, sí, Ok. sí, es eso. O sea, aquí, bueno, ¿Qué es la imagen de Colombia, por ejemplo, en Perú? ¿Qué la gente piensa de colombianos en Colombia? claro,
la imagen que tenía yo hasta antes de Ajá. venir no es el tema del el peligro de la guerrilla, ¿no? El tema de la guerrilla y eso, ¿no? Que es un poco peligroso. Pero bueno, ahora pasando por una zona que también se decía que era muy, muy, muy peligrosa, bueno, al menos hemos tomado algunas precauciones y hemos visto que hay mucha seguridad, muchos policías, muchos militares, Sí. entonces como que eso que también te da una garantía a poder transitar tranquilamente, ¿no? Sí. Y bueno, y como siempre, cuando uno no está en el lugar, te dicen muchas cosas, ¿no? Entonces, hasta experimentar uno, ¿no? Y creo que eso hace de que puedas a futuro, bueno, reiniciar y decir, bueno, vale la pena hacer otro Sí. viaje, claro. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Has sentido que hay peligros? Bueno, hasta el momento no, excepto la mar. Hasta el momento no. Ok. No. Por suerte no, está todo bien. Sí. Al menos vas transitando con tu paz interior, así que creo que eso va más allá, ¿no? Cuando vas tranquilamente, Sí. no piensas que de malo te puede pasar hasta que no lo veas, ¿no? Sí. Claro, cuando uno va tranquilamente, no sabes, ignoras, por lo que dicen puede ser, pero Sí. Ok. eso, sí. Have you felt unsafe here? That there's some dangers? Not at all. Sí, tienes que decir algo negativo de Colombia que has experienciado durante este viaje. ¿Qué sería? Los precios. Sí. Es caro, es Es carísima. caro. Eso es lo único negativo. Ok. Sí, o sea, es los precios, los pasajes. ¿Hospedajes El o hospedaje, comida? no, todo? la comida creo que no es manejable. Pero es los boletos para poder llegar hasta Sí. aquí. Es una desproporción para lo que... Sí. Ujú. Encima todo lo que pasas y tienes que pagar. Sí. Y más de lo que es, entonces como que... Sí. Bueno, sí, eso. Eso es lo único. Después, Nada más. nada más, creo yo, Ok. sí. We were talking in the border between Colombia and Panama. There was this little shack where they wanted to check the passports and just write down the passport numbers and names. Yep. And we asked them about walking all the way from La Miel, which is the border city from Panama side, to Puerto Baldia, where there is airport and transportation. Oh, yeah. And the border guy told that okay, there can be some gangsters or some drug smugglers or bad guys, or at least there has been at some time, or at least everybody's forbidden to walk there. On Colombian side, everything has been very safe and nothing there. Also on Panama side, when what we saw there was nothing really. The only guns were with those border guards, and everybody else was pretty relaxed, just some locals, indigenous people, and that's all. Yeah.
didn't feel so dangerous. But anyway, maybe I think they want to promote the tips. yeah, maybe that's the reason. Yeah, and then on where there was this viewing platform, we saw this American woman who was traveling with a local guide, and she had been hiking along a lot to the south, and she told that it's there are pathways also to the south. So basically, it might be possible to walk all the way from the south to Capurcana and not to take really? that speedboat. Yeah, according to her, her guide told that you can't walk this beach way all the way. Then you have to go at some point to the inland, but there are paths. So if you can use your map and compass and know how to survive in the jungle a little bit, then it should be possible. Or if you hire a guide like she did. She was from New York and yeah. Flight, yeah, but it sounds really stupid because Panama is really near. There are border countries close to each other, Colombia and Panama. So why not to try something else? Then we check those sailing boats. Okay, crazy expensive, and we drink a lot of water, so we can't carry enough water with us there. And then we found also this route that okay, from Turbo, a speedboat, and then walking. Sí, Ok. que sí, que es un viaje dentro de todo que vale la pena. Ah, ok. Ah, sí. No puedo decir otra cosa, estoy aquí, así que sí, que está muy lindo, muy interesante. Sí. Te digo de que al llegar a aquel lado que fuimos, eso es como que sí cambió la imagen, decir que sí, vale la pena que se haga Ok. que se pase toda esta travesía. Sí. I guess the biggest challenge for people crossing the Darien Gap has been taking some motor vehicles or cars, motorcycles or bikes with them, and that's what makes it complicated because there is no really roads. There's just these walking pathways. It's okay if you walk, but if you want to drive your car, then it might get pretty hard, I guess. Yes, Even right. from Capurcana to Panama, think about driving there in the mud and over the hills and everything. It's just jungle. Yeah. Ok, muchas gracias. No, por Magnolia. favor, no, por favor, está todo bien.